Ella me envió un mensaje a las 2 de la madrugada, estoy en casa de mi ex. Recógeme o hemos terminado. Así que yo. El mensaje llegó a las 2:17 de la madrugada mientras estaba metido hasta los codos en el motor de un Camaro del 98, con grasa bajo las uñas y el bourbon de la cena aún tibio en el estómago. El brillo azul del teléfono cortaba la oscuridad de mi garaje como un cuchillo. Estoy en casa de Chad. Recógeme antes de las 3 de la madrugada o hemos terminado, Jack. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto entero, el ultimátum de mi esposa, Erika, quemándome las retinas. 22 años de matrimonio y me estaba dando 43 minutos para que fuera a buscarla arrastrándome. Le respondí, hemos terminado. Entonces, la satisfacción duró exactamente 3 segundos antes de que la rabia me golpeara. No del tipo caliente y explosivo que te hace golpear paredes y gritar al techo. Esto era diferente. Fría, calculadora, el tipo de ira que se asienta en tu pecho como un bloque de hielo y susurra ideas terribles y maravillosas. Fui hacia mi portátil, que seguía abierto en el banco de trabajo desde que había pedido unas piezas antes. Mis dedos se movieron sin pensamiento consciente, iniciando sesión en nuestro plan telefónico compartido, en los servicios de localización. Allí estaba ella, un pequeño punto azul palpitando en el 1247 de Riverside Drive, apartamento 12B, la casa de Chad Beringe. Chad, entrenador personal, influencer de fitness, el tipo de tío que se hacía selfies sin camiseta en el espejo y lo llamaba motivación. Lo había visto 2 veces en barbacoas del vecindario, observándolo flexionar los músculos mientras hablaba de batidos de proteínas y de optimizar tu potencial. Erika siempre se reía con demasiada intensidad de sus chistes. Ahora sabía por qué. Abrí la lista de contactos de Erika en su portátil. Nunca había cambiado la contraseña de la fecha de nuestro aniversario. La tonta sentimental. Me desplacé por la lista hasta que encontré lo que buscaba. Bethany B. La prometida de Chad. Mis dedos flotaron sobre el teclado durante quizás 10 segundos. Luego, le reenvié la ubicación de Erika junto con un simple mensaje. Pensé que deberías saber dónde está tu hombre a las 2:30 de la madrugada. Te mereces algo mejor. Un amigo. Lo envié y cerré el portátil. Me serví otro bourbon, me senté en mi garaje y esperé. Los gritos comenzaron a las 3:47 de la madrugada. No podía oír las palabras desde dentro de mi casa, pero no lo necesitaba. El tono lo decía todo, agudo, desesperado, con una nota subyacente de pánico que nunca antes le había oído a mi esposa. Las puertas de los coches se cerraron de golpe, los motores rugieron, los neumáticos chirriaron contra el asfalto. A las 4:15, todo volvió a estar en silencio. Estaba preparando café cuando la llave giró en la puerta principal. Erika entró tropezando. El rímel le corría por las mejillas, el pelo hecho un desastre, arrastrando una maleta hecha a toda prisa. Jack, empezó, con la voz cargada de lágrimas y lo que sospechaba que era vino. Tenemos que hablar. No, dije, sin levantar la vista de mi café. Realmente no. No lo entiendes. Chad y yo. Lo vuestro con Chad se ha acabado. Me volví para mirarla, apoyado en la encimera de la cocina. Bethany lo dejó bastante claro, supongo. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo sabías dónde estaba? De la misma manera que sé que me has estado mintiendo durante 6 meses. De la misma manera que sé de los recibos de hotel que creíste haber borrado. De la misma manera que sé de la membresía conjunta del gimnasio que pensaste que nunca vería en nuestro extracto de la tarjeta de crédito. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez boqueando en busca de aire. La diferencia es, continué, tomando un sorbo lento de mi café, que yo no soy tan estúpido como para pensar que puedo salir de esto mintiendo. Jack, por favor. Fue un error. Chad fue solo. ¿Qué? ¿Estuvo accidentalmente dentro de ti repetidamente durante meses? Se encogió como si la hubiera abofeteado. Fuera, Erika. Esta también es mi casa. ¿Era? Dejé mi taza de café con un cuidado deliberado. Tomaste tu decisión a las 2:17 de esta mañana. Vive con ello. Intentó las lágrimas. Cuando eso no funcionó, intentó la ira,
gritando sobre abogados y pensión alimenticia y cómo nunca sobreviviría sin ella. Yo me quedé allí, observando su actuación, pensando en lo teatrera que siempre había sido, en cómo todo con Erika era una producción diseñada para conseguir lo que quería. Esta vez no. Finalmente se quedó sin fuerzas al amanecer, agarró su maleta y se dirigió furiosa hacia la puerta, deteniéndose solo lo suficiente para lanzar una última amenaza por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, Jack Dobson. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Sonreí. ¿Tú tampoco? La puerta se cerró de golpe detrás de ella con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Fui al salón y miré a través de las persianas. La señora O'Hara de la casa de al lado ya estaba en su ventana, teléfono en mano, grabando todo para el grupo de Facebook del vecindario. Erika estaba de pie en nuestro césped con la ropa del día anterior, la maleta a sus pies, mirando a su alrededor como si viera la calle por primera vez. Sacó su teléfono, probablemente llamando a Chad. Por su expresión, no contestaba. Lo intentó una y otra vez. Me serví otra taza de café y observé cómo mi esposa de 22 años se daba cuenta de que no tenía a dónde ir. El lunes por la mañana en Dobson Auto Repair empezó como cualquier otro, excepto por la sonrisa de cabrón de Mick cuando entré por las puertas del taller a las 7 de la mañana en punto. Vaya, 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 dijo, deslizándose de debajo de un Honda Civic, su rostro curtido partido por una sonrisa que dejaba ver el hueco donde solía estar su canino izquierdo. Si no es el hombre más comentado de Bangor. Mick había trabajado para mí durante 8 años, desde que salió de Sapsang por agresión con agravantes. El mejor mecánico que había contratado y el único empleado que no tenía miedo de tocarme los cojones cuando me lo merecía. Al parecer, hoy era uno de esos días. Buenos días a ti también, Mick. La señora O'Hara publicó un vídeo muy interesante en Facebook anoche. Ya tiene unos 300 comentarios. Se limpió las manos en un trapo del taller, todavía sonriendo. Algo sobre la señora Dobson dando un paseo de la vergüenza muy público. Puse en marcha la cafetera. La misma rutina que había seguido durante 15 años. Echar el café molido, añadir el agua, pulsar el interruptor. Movimientos normales para una mañana que se sentía de todo menos normal. La gente necesita aficiones, dije. Oh, tienen aficiones. Desde luego. Hablar de tus asuntos es, al parecer, el nuevo deporte de la ciudad. Mick se levantó, sus articulaciones crujiendo como plástico de burbujas. Frank, el del Naughty Pine, dice que nunca ha visto el lugar tan lleno un domingo por la noche. No cabía un alfiler. Todo el mundo queriendo saber la verdadera historia. La taberna Naughty Pine se encontraba en la esquina de Men y ELM, un antro que servía como el ayuntamiento no oficial para cualquiera que trabajara con sus manos y bebiera con el hígado. Frank Kowalski había sido su dueño durante 30 años, y en ese tiempo había oído todos los secretos, rumores y cotilleos que Bangor tenía que ofrecer. Si algo se discutía en el Pine, ya era de conocimiento público. ¿Y qué historia están contando? Depende de quién hable. Las señoras de la iglesia piensan que eres un santo por haberle plantado cara por fin a esa mujer. La gente más joven piensa que eres un gilipollas por avergonzarla en público. La sonrisa de Mick se ensanchó. Pero todo el mundo está de acuerdo en una cosa. ¿En qué? En que Chad Bering es más tonto que un saco de martillos por pensar que podía engañar a su prometida en un pueblo de este tamaño. Sentí de nuevo esa fría satisfacción. La misma sensación que tuve cuando envié ese mensaje a Bethany. Hablando de Chad, su coche sigue en el depósito municipal. Sí. Lo remolcaron el sábado por la noche por multas de aparcamiento sin pagar. Es curioso cómo se acumulan esas cosas cuando nadie presta atención. La expresión de Mick era perfectamente inocente. Por supuesto, yo no sabría nada de alguien que diera chivatazos sobre vehículos mal aparcados. Por supuesto que no. La campana sobre la puerta principal sonó, y levanté la vista para ver a Melissa Wright entrando pavoneándose como si el lugar fuera suyo. La mejor amiga de Erika desde el instituto, instructora de yoga en el estudio de lujo del centro, y el tipo de mujer que trataba cada conversación como una actuación para una audiencia invisible. La seguía Stacy Chen, la compañera de trabajo de Erika en la empresa de suministros médicos. Stacy tenía el teléfono en la mano, probablemente retransmitiendo en directo para sus seguidores de Instagram.
Todo era contenido para Stacy. Jack, dijo Melissa, su voz chorreando falsa preocupación. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Erika está destrozada. Pasó la noche llorando en mi casa y, francamente, creo que le debes una disculpa. Levanté la vista de la orden de trabajo que estaba rellenando, observando el maquillaje perfectamente aplicado de Melissa y sus pantalones de yoga de diseño. ¿Qué le debo una disculpa? Cometió un error, Jack. La gente comete errores. Eso no te da derecho a humillarla delante de todo el vecindario. Yo no la humillé. Lo hizo ella solita cuando decidió liarse con un hombre comprometido. Stacy levantó más el teléfono, asegurándose de captar cada palabra. Podía ver la pequeña luz roja de grabación parpadeando. ¿Estás grabando, Stacy? Espero que tus seguidores disfruten oyendo hablar del adulterio de tu amiga. El rostro de Stacy se sonrojó, pero no bajó el teléfono. Esto es ridículo, espetó Melissa. Erika te quiere. Siempre te ha querido. Chad fue solo. ¿Qué? ¿Un error que duró 6 meses? Un error que incluyó habitaciones de hotel y llamadas telefónicas secretas y mentirme a la cara todos los días. La boca de Melissa se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Esto es lo que va a pasar, continué, dejando mi bolígrafo y prestándoles toda mi atención. Vais a salir por esa puerta y no volveréis nunca. Le diréis a Erika que si quiere que le arreglen el coche, que lo lleve a otro sitio. Y vais a dejar de fingir que 22 años de matrimonio significan menos que 6 meses de estar liándose por ahí. No puedes hablarnos así, Stacy finalmente encontró su voz. Acabo de hacerlo. Mick apareció a mi lado, con su 1,90 m de estatura, cruzado de brazos. La cárcel le había enseñado a parecer intimidante sin decir una palabra. Señoras, dijo, con voz perfectamente educada. Creo que han oído al jefe. Se fueron sin decir otra palabra, sus tacones resonando con rabia contra el suelo de hormigón. A través de la ventana, las vi cuchichear junto al coche de Melissa, probablemente planeando su siguiente movimiento. ¿Crees que volverán?, preguntó Mick. Probablemente, pero no hoy. El teléfono sonó. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonó una y otra vez. Eres un hombre popular, observó Mick. Escuché los mensajes. 3 llamadas colgadas, 2 reporteros de periódicos locales queriendo una declaración, y un mensaje de voz muy enfadado de Chad Berine. Jack, sé lo que hiciste. Te crees muy listo, pero no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Esto no ha terminado. Guardé el mensaje y me lo reenvié a mi correo electrónico. Las pruebas eran las pruebas. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Algunos clientes habituales pasaron a dejar coches y camionetas para el mantenimiento rutinario. Ninguno de ellos mencionó a Erika o a Chad o el drama que aparentemente consumía la ciudad, pero los sorprendí mirándome de manera diferente, como si estuvieran tratando de averiguar si yo era la víctima o el villano. Alrededor del mediodía, decidí que necesitaba una cerveza y algo de perspectiva. El Naughty Pine estaba a 5 minutos a pie del taller, y Frank siempre tenía los mejores cotilleos de la ciudad. El lugar estaba lleno para ser un almuerzo de lunes. Todos los taburetes de la barra estaban ocupados, y la mayoría de las mesas estaban llenas de gente que debería haber estado en el trabajo, pero que al parecer estaba más interesada en discutir mi vida personal con almejas fritas y cerveza de barril. Frank levantó la vista cuando entré, su rostro curtido se abrió en una sonrisa. Vaya, mira lo que ha traído el gato. El hombre del momento. Las conversaciones se apagaron mientras me dirigía a la barra. 20 pares de ojos siguieron mi movimiento, esperando a ver qué haría o diría. Asentí a algunas caras conocidas y ocupé el taburete vacío al final de la barra. Beu de Light, le dije a Frank. Marchando. Abrió la chapa y deslizó la botella por la barra. He oído que has tenido visitas esta mañana. Las noticias vuelan. Más rápido cuando son noticias interesantes. Frank se apoyó en la barra, bajando la voz. Para que conste, la mayoría de la gente piensa que lo manejaste bien. Una mujer engaña a su marido, no puede quejarse cuando hay consecuencias. ¿Y el resto? Piensan que deberías haberlo manejado en privado. Mantener los trapos sucios en casa.
Tomé un largo trago de cerveza pensando en eso. Es difícil mantener las cosas en privado cuando la prometida del otro merecía saber la verdad. ¿Cierto? Frank se enderezó cuando otro cliente le pidió servicio. Solo ten cuidado, Jack. Los animales heridos son peligrosos, y tú heriste a 2 de ellos. Terminé mi cerveza y dejé un billete de 5 en la barra. Caminando de vuelta al taller, pensé en la advertencia de Frank. Tenía razón. Erika y Chad estaban acorralados, sus reputaciones por los suelos, su relación destruida. La gente en esa posición hacía cosas desesperadas, pero yo contaba con ello. El martes por la mañana trajo la primera confrontación real. Estaba abriendo el taller cuando el Mustang de Chad rugió en el aparcamiento, los neumáticos chirriando mientras frenaba en seco. El coche había sido liberado del depósito la noche anterior. Y por la cara de Chad mientras salía, no estaba contento con el retraso de 3 días. Cruzó el aparcamiento como un hombre con un propósito. Su pecho esculpido en el gimnasio, inflado, sus manos apretadas en puños. Detrás de él, Erika salió del asiento del copiloto, pareciendo más pequeña y frágil de lo que la había visto en años. Chad gritó, señalándome con un dedo. Te crees muy listo, ¿verdad? Terminé de abrir la puerta principal y me volví para enfrentarme a él. Lo suficiente. Me has arruinado la vida. Bethany me echó. El gimnasio me despidió. Y la mitad del pueblo piensa que soy una especie de depredador. Eres una especie de depredador. Del tipo que va detrás de las mujeres casadas. Chad dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler su colonia y ver la vena latiendo en su frente. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Saqué mi teléfono y me desplacé a las capturas de pantalla que había tomado del portátil de Erika. ¿Quieres que lea algunos de tus mensajes de texto en voz alta? Tengo algunos muy interesantes aquí. Su rostro palideció. No puedes. Son privados. ¿Eran privados? Ahora son pruebas. Miré más allá de él, hacia Erika, que estaba junto al coche con los brazos cruzados. Buenos días, Erika. Pareces cansada. Jack, por favor, dijo ella, con la voz apenas un susurro. Podemos hablar como adultos. Ya hablamos ayer por la mañana. ¿Recuerdas? Tú elegiste a Chad. Yo elegí la dignidad. Chad se interpuso entre nosotros, su pecho chocando contra el mío. No le hables así. ¿O qué? O haré que te arrepientas. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros como humo. Podía sentir su peso. La promesa de violencia que hombres como Chad siempre llevaban consigo. Era más grande que yo, más joven, en mejor forma. En una pelea justa, probablemente ganaría. Menos mal que no planeaba pelear limpio. ¿Sabes cuál es tu problema, Chad?, dije, sin retroceder. ¿Crees que esto va de ti? ¿Crees que estoy enfadado porque te acostaste con mi mujer, verdad? Pues no. Estoy agradecido. Me hiciste un favor. Pasé 22 años casado con una mujer que cree que el mundo gira a su alrededor, y tú me ayudaste a ver lo que realmente era. Sonreí, y supe que no era una sonrisa amable. El problema es que eres demasiado estúpido para darte cuenta de que solo eras un juguete, algo brillante y nuevo con lo que jugar hasta que se aburriera. El rostro de Chad se enrojeció. ¿Mientes? Ah, sí. Entonces, ¿por qué me envió un mensaje a las 2 de la madrugada en lugar de quedarse contigo? ¿Por qué no tenía otro lugar a donde ir cuando Bethany te echó? ¿Por qué está de pie detrás de ti ahora mismo en lugar de a tu lado? Vi la duda infiltrarse en sus ojos. La primera grieta en su certeza. Te usó, Chad. Igual que me usó a mí. La única diferencia es que yo finalmente me di cuenta. Me lanzó un puñetazo entonces, un derechazo salvaje que se veía venir a 1 kilómetro. Me hice a un lado y dejé que su impulso lo llevara más allá de mí, luego le di un empujón útil que lo hizo tropezar contra el costado de su propio coche. Agresión, dije con calma, delante de testigos. Asentí hacia la calle donde la señora O'Hara estaba grabando todo desde su porche. Espero que tu abogado sea mejor que tu gancho de derecha. Chad se enderezó, su rostro contraído por la rabia y la vergüenza.
Esto no ha terminado. Sí, ¿lo está? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Tengo un vídeo tuyo lanzando el primer puñetazo, audio de ti amenazándome y suficientes pruebas de tu aventura para enterrarte en los tribunales. ¿Quieres seguir jugando a este juego? Miró el teléfono, luego a mí, luego a Erika. La lucha se desvaneció de él como el aire de un neumático pinchado. Sube al coche, le dijo a Erika. Ella dudó, mirando entre nosotros como si estuviera tratando de decidir algo. Erika, dije, última oportunidad. Puedes terminar esto ahora mismo. Discúlpate, de verdad, y tal vez podamos arreglar algo. Por un momento, pensé que podría hacerlo. Pensé que podría elegir 22 años de matrimonio por encima de 6 meses de emoción. Pero entonces Chad la llamó de nuevo, y ella caminó hacia el lado del pasajero del Mustang sin mirar atrás. Se fueron en una nube de goma quemada y orgullo herido. Todavía estaba de pie en el aparcamiento cuando Mick llegó al trabajo. Te perdiste el espectáculo, dijo, mirando las marcas de los neumáticos en el asfalto. Habrá otros. Esa tarde, recibí una llamada del oficial Lane, mi antiguo compañero de instituto que se había unido a la policía en lugar de seguirme en los oficios. Jack, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Chad Beringer presentando una denuncia contra ti por agresión. Me reí. Él pegó primero, Danny. Tengo vídeo. Me lo imaginaba, pero todavía necesito tomarte declaración, hacerlo oficial. Puedes venir a la comisaría. Pasé 2 horas en la comisaría repasando los eventos de la mañana con Danny y su sargento. Vieron el vídeo de la señora O'Hara 3 veces, escucharon mi declaración grabada y revisaron el amenazante mensaje de voz que Chad había dejado el día anterior. Defensa propia, concluyó el sargento. Claro como el agua. Pero Jack, tienes que tener cuidado. Este tipo de cosas tienen una forma de escalar. No estoy buscando problemas. Tal vez no, pero los problemas te están buscando a ti. Chad Beringer tiene amigos en este pueblo. Gente que piensa que lo humillaste injustamente. Y tu esposa también tiene amigos. Pensé en Melissa y Stacy. En su visita al taller esa mañana. ¿Qué tipo de amigos? Del tipo que podría estar dispuesto a tergiversar la verdad si eso ayuda a su causa. Cuídate las espaldas. Conduje a casa esa noche pensando en lo que Danny había dicho. Erika y Chad estaban heridos, desesperados, y ahora no tenían nada que perder. Eso los hacía peligrosos de maneras que no tenían nada que ver con la violencia física. Pero yo estaba preparado para ellos. A la mañana siguiente, encontré la ventana delantera de mi taller cubierta de pintura en aerosol. Maltratador en letras rojas brillantes visibles desde la calle. Debajo, alguien había añadido infiel y mentiroso en texto más pequeño. Llamé a la policía, presenté una denuncia y pasé la mañana limpiando la pintura del cristal mientras la mitad del pueblo pasaba en coche para mirar. La señora O'Hara vino con un termo de café y sus propias teorías sobre quién podría haberlo hecho. Esa persona, Chad, dijo, negando con la cabeza. Sin respeto por la propiedad ajena. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido, pero no lo fue. Vi su coche pasar alrededor de la medianoche, redujo la velocidad justo enfrente de tu taller. La miré. Esta mujer de 70 años que pasaba sus días vigilando el vecindario como un halcón. ¿Viste el coche de Chad? Mustang rojo, escape ruidoso, matrícula que empieza con FIT. El mismo coche que estuvo aquí ayer por la mañana. Sonrió. Puede que sea vieja, Jack, pero no estoy ciega. Llamé a Danny Lane y le di la declaración de la señora O'Hara. Al mediodía, Chad estaba bajo custodia por vandalismo. Por la noche, estaba libre bajo fianza y probablemente planeando su siguiente movimiento. La guerra acababa de empezar. La fiesta de la comunidad del vecindario se celebraba cada año el primer sábado de junio. Una tradición que reunía a todas las familias de Maple Street para una tarde de hamburguesas a la parrilla, cerveza tibia y el tipo de socialización forzada que hacía que todos recordaran por qué normalmente se mantenían al margen. Este año, casi me la salto. Los acontecimientos de la semana pasada me habían convertido en una especie de celebridad, y no necesariamente del buen tipo. Pero Mick me convenció de que fuera. Si te escondes ahora,
La gente pensará que estás avergonzado, dijo, ajustando la correa de distribución de un Ford Explorer. Si te presentas con la cabeza alta, controlas la narrativa. Así que fui. Caminé por la calle a las 2 p.m. en punto, llevando una caja de cerveza y con mi mejor expresión de me importa una mierda. La fiesta estaba en pleno apogeo. Niños corriendo a través de aspersores mientras los adultos se agrupaban alrededor de mesas de picnic cargadas de ensalada de patatas y cotilleos. La conversación se detuvo cuando aparecí. No de golpe, sino en una ola que se extendió por la multitud a medida que la gente notaba mi llegada y codeaba a sus vecinos. Asentí a caras conocidas, ignoré las miradas y me dirigí a la mesa de las bebidas. Jack, la señora Patterson de 3 casas más abajo, me agarró del brazo mientras buscaba una cerveza. ¿Cómo lo llevas, querido? Bien, gracias. Un momento tan difícil para ti. Si necesitas algo, una comida casera, alguien con quien hablar, solo dímelo. Le di las gracias y seguí adelante, pero era lo mismo donde quiera que iba. Las mujeres mayores tratándome como a una víctima que necesitaba su protección. Los hombres dándome torpes palmaditas en el hombro y murmurando sobre defenderte. La gente más joven mirándome como si pudiera explotar en cualquier momento. Estaba hablando con Bob Martínez sobre los problemas de su transmisión cuando llegó Erika. Vino sola, caminando por la acera con un vestido de verano amarillo que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años. Su pelo estaba perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar toda la manzana. Parecía la mujer con la que me había casado antes de las mentiras, las aventuras y los ultimátums nocturnos. La fiesta volvió a guardar silencio, pero esta vez fue diferente. Este era el tipo de silencio que precede a la violencia o al entretenimiento, y todos intentaban averiguar cuál de los dos estaban a punto de presenciar. Erika hizo su ronda como un político trabajando a la multitud, abrazando a las mujeres que habían sido sus amigas, riéndose de chistes que no eran graciosos, actuando como si nada hubiera cambiado. Algunas personas se creyeron la actuación. La mayoría no. Me quedé donde estaba, sorbiendo mi cerveza y observando el espectáculo. Era buena en esto, tenía que admitirlo. Siempre lo había sido. Erika podía entrar en cualquier habitación y hacer que la gente creyera la versión de sí misma que ella quería que vieran. Pero no hoy, Jack. Apareció a mi lado como un fantasma. Su perfume se mezclaba con el olor a carbón y aire de verano. No esperaba verte aquí. También es mi vecindario. Por supuesto. Solo pensé, hizo un gesto vago hacia la multitud que nos rodeaba. Esto podría ser incómodo. Solo si tú lo haces incómodo. Sonrió, y por un segundo fue genuino. ¿Recuerdas nuestra primera fiesta de la comunidad? Estabas tan nervioso por conocer a los vecinos. Me hiciste practicar conversaciones triviales contigo durante 1 hora. Sí lo recordaba. Hace 20 años, cuando todavía éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que habíamos descubierto cómo ser felices antes de que la vida se complicara, la gente se volviera egoísta y las promesas se convirtieran en mentiras. Las cosas cambian, dije. No tienen por qué. Se acercó más, bajando la voz. Podríamos arreglar esto, Jack, si ambos quisiéramos. ¿Arreglar qué? ¿Tu aventura? ¿Tus mentiras? ¿El hecho de que elegiste a otro hombre por encima de tu marido? Elegí mal. Lo sé ahora. No, elegiste exactamente lo que querías. Simplemente no te gustaron las consecuencias. Su sonrisa vaciló. Jack, por favor. La gente está mirando. Que miren. Fue entonces cuando apareció Chad. Dobló la esquina como si fuera el dueño del lugar, con una camiseta de tirantes que mostraba sus brazos esculpidos en el gimnasio y una sonrisa que decía que se creía la estrella de su propia película. Algunas personas le saludaron con la cabeza, pero la mayoría simplemente lo miró fijamente. Técnicamente seguía siendo un vecino, técnicamente bienvenido, pero todos sabían lo que había hecho. Nos vio a Erika y a mí de pie juntos y su sonrisa se ensanchó. Se acercó como si se uniera a viejos amigos para una conversación casual. ¿Jack? ¿Erika? Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos colegas. Gran fiesta, ¿verdad? Miré su mano en mi hombro, luego su cara.
Tienes 5 segundos para quitar esa mano antes de que te la rompa. Se rió, pero quitó la mano. Vamos, tío. Todos somos adultos aquí. No hay necesidad de drama. ¿Drama? Dejé mi cerveza y me volví para enfrentarlo por completo. ¿Te refieres a acostarte con la esposa de otro hombre? ¿Ese tipo de drama? Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron. Esto era lo que todos habían estado esperando. La confrontación que todos habían venido a ver. Eso es entre Erika y yo, dijo Chad, su sonrisa finalmente desapareciendo. Era entre tú y ella. Ahora es entre tú y yo. Jack, no lo hagas, susurró Erika. La ignoré. Dime, Chad, cuando te acostabas con mi mujer en habitaciones de hotel, ¿alguna vez pensaste en lo que podría costarte? Tu prometida, tu trabajo, tu reputación. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de capturas de pantalla que había tomado del portátil de Erika. ¿Quieres que lea algunos de tus mensajes de texto? Tengo algunos muy interesantes aquí. El rostro de Chad palideció. No puedes. ¿No puedo qué? ¿Compartir mensajes de texto que fueron enviados a mi esposa en un plan telefónico que yo pago? Me desplacé por los mensajes, encontrando uno de los peores. Aquí hay uno bueno de hace 3 semanas. No puedo esperar a tenerte a solas esta noche. Tu marido no tiene ni idea de lo que se está perdiendo. Jadeos de la multitud. Alguien sacó su teléfono. Empezó a grabar. Eso es privado, siseó Erika. Era privado. Ahora es prueba de adulterio. Encontré otro mensaje. Oh, aquí hay otro. Es un perdedor. Te mereces a alguien que aprecie lo que tienes que ofrecer. Chad se abalanzó sobre mi teléfono, pero di un paso atrás, manteniéndolo fuera de su alcance. ¿Queréis oír lo que ella respondió?, le pregunté a la multitud. Lo sé. A veces no soporto estar en la misma casa con él. No puedo esperar a que todo esto termine y podamos estar juntos. El silencio era total ahora. Incluso los niños habían dejado de jugar, sintiendo la tensión en el mundo de los adultos que los rodeaba. Erika estaba llorando, el rímel corriendo por sus mejillas. Jack, para. Por favor. ¿Parar qué? ¿De decir la verdad? ¿No es eso lo que querías? Que todo esto saliera a la luz. Chad intentó agarrarme de nuevo, y esta vez lo dejé. Dejé que me pusiera las manos encima delante de 30 testigos. Dejé que hiciera el primer movimiento agresivo. Luego le agarré la muñeca, se la retorcí lo suficiente para que soltara un quejido y lo empujé hacia atrás contra la mesa de las bebidas. Las latas de cerveza se desparramaron. El hielo voló por todas partes. Chad aterrizó de culo en un charco de agua derretida y vergüenza. Agresión, gritó. Todo el mundo lo vio. Defensa propia, gritó Bob Martínez. Él te agarró primero. Otras voces se unieron, confirmando lo que todos habían visto. Chad había hecho el primer movimiento, y yo simplemente me había defendido delante de testigos con cámaras grabando. Chad se puso de pie a trompicones, su camiseta de tirantes empapada, su dignidad en ruinas. Esto no ha terminado. Sí, ¿lo está? Miré a la multitud, a todos los vecinos que habían visto mi matrimonio desmoronarse en tiempo real. Todo el mundo aquí sabe la verdad ahora, sobre ambos, sobre qué tipo de personas sois realmente. Recogí mi cerveza. Milagrosamente, había sobrevivido a la confrontación, y tomé un largo trago. Disfrutad de la fiesta, dije, y me fui a casa. Detrás de mí, pude oír la explosión de conversaciones mientras todos intentaban hablar a la vez. Para mañana, todo el pueblo conocería cada detalle de lo que había sucedido. El vídeo estaría en Facebook en 1 hora, compartido y recompartido hasta llegar a todos los teléfonos de Bangor. Las reputaciones de Erika y Chad estaban acabadas. Pero yo aún no había terminado con ellos. La carrera benéfica de 5K se celebraba cada 4 de julio, una tradición que reunía a corredores serios, guerreros de fin de semana y gente que solo quería una excusa para usar mallas patrióticas. Nunca había participado antes.
Correr por diversión me parecía un desperdicio de energía perfectamente buena. Pero este año era diferente. Este año, tenía un plan. Chad había estado entrenando para la carrera desde marzo, publicando actualizaciones en su Instagram sobre su progreso, su plan de nutrición, su objetivo de terminar en menos de 20 minutos. Era parte de toda su personalidad de influencer de fitness, la imagen que intentaba desesperadamente reconstruir después del desastre de la fiesta de la comunidad. Erika también se había inscrito, probablemente como muestra de apoyo a su novio. O tal vez solo quería que la vieran haciendo algo saludable y positivo, tratando de rehabilitar su propia reputación. De cualquier manera, me habían dado la oportunidad perfecta. Me inscribí la mañana de la carrera, pagando mi cuota de inscripción y sujetando mi número a una camiseta vieja. La línea de salida era un caos. 300 personas estirando, trotando en el sitio, revisando sus relojes y preparándose mentalmente para 5 kilómetros de sufrimiento voluntario. Vi a Chad cerca del frente del pelotón, con todo el aspecto de un atleta serio con su equipo de running profesional. Erika estaba a su lado con un conjunto a juego que probablemente costaba más que el pago mensual del coche de la mayoría de la gente. Parecían felices juntos, tenía que admitirlo, como una pareja de una revista de fitness. Todo dientes perfectos y atuendos coordinados. El tipo de gente que hacía que todos los demás se sintieran inadecuados solo por existir. Lástima que todo estuviera a punto de desmoronarse. La carrera comenzó a las 8 de la mañana en punto, y dejé que la multitud me llevara a un ritmo fácil. No intentaba ganar nada. Demonios, probablemente terminaría en el último cuarto. Pero ese no era el punto. El punto era ser visible, estar presente, estar exactamente donde necesitaba estar cuando llegara el momento. Había pasado la semana haciendo llamadas, enviando correos electrónicos, organizando reuniones, todo perfectamente legal, todo completamente correcto, pero devastador en su precisión. La primera parte de mi plan se activó en el kilómetro 1. Bethany Morrison, anteriormente Bethany Bering y antes de dejar a Chad, esperaba en el puesto de avituallamiento con un sobremanila y una expresión de sombría satisfacción. Había sido sorprendentemente fácil trabajar con ella una vez que le expliqué lo que tenía en mente. «Jack», gritó mientras me acercaba. «Me alegro de verte». Chad estaba a unos 50 metros por delante de mí, lo suficientemente cerca como para oír su nombre cuando Bethany lo llamó. «¿Chad? Chad Bering». Redujo la velocidad, se giró, vio a su exprometida de pie allí con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. «Bethany, ¿qué?» «Quería darte las gracias», dijo en voz alta, su voz resonando por encima de la multitud de corredores, por ayudarme a esquivar una bala. Levantó el sobre. «Mi abogado dice que estas fotos y mensajes de texto deberían ser suficientes para probar el adulterio en el tribunal. Me quedaré con la casa, el coche y la mitad de tu negocio». El rostro de Chad se puso blanco. «¿Qué fotos?» «Las que tu novia te envió. Las que fuiste lo suficientemente estúpido como para guardar en tu almacenamiento en la nube». La sonrisa de Bethany se ensanchó. «Las que descargué antes de que cambiaras tus contraseñas». Erika había dejado de correr ahora, de pie, congelada en medio del recorrido de la carrera mientras otros participantes fluían a su alrededor como agua alrededor de una roca. «Eso es imposible», susurró. «ID de Apple compartido», grité servicialmente. «Es increíble lo que la gente olvida cambiar cuando está ocupada escabulléndose». La multitud de corredores se había reducido, pero todavía había mucha gente al alcance del oído, además de los voluntarios en el puesto de avituallamiento, los fotógrafos que capturaban el evento y la transmisión en vivo que la estación de noticias local estaba emitiendo. Chad intentó arrebatar el sobre, pero Bethany retrocedió. «Agresión», dijo con calma, delante de testigos otra vez. «Realmente no aprendes, ¿verdad?» «Esto es acoso», dijo Erika, encontrando su voz. «No puedes simplemente». «¿No puedo qué? ¿Compartir pruebas de un delito?» «Porque el adulterio sigue siendo un delito en Maine, aunque ya nadie lo persiga». Bethany se guardó el sobre bajo el brazo. «Pero el tribunal civil es diferente. Al tribunal civil le encanta este tipo de pruebas». Chad miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara una vía de escape. «Estáis todos locos. Esto es una locura». «Lo que es una locura», dije,
sacando mi propio teléfono, es pensar que podrías destruir la vida de la gente sin consecuencias. Abrí la aplicación de grabación de voz y reproduje una conversación que había grabado la noche anterior. La voz de Chad, nítida, hablando con alguien por teléfono. Te dije que está forrada. El acuerdo de divorcio debería ser enorme. Solo tenemos que ser pacientes. Dejar que le saque a su marido todo lo que tiene. Entonces lo tendremos hecho. La sangre desapareció del rostro de Erika. ¿Nos grabaste? Estado con consentimiento unilateral, dije. Solo necesito el permiso de una persona para grabar una llamada telefónica. Adivina quién dio el permiso. Chad se dio la vuelta, su rostro contraído por la rabia. Hijo de... Me lanzó un puñetazo. Un derechazo salvaje que vi venir a 1 kilómetro de distancia. Me hice a un lado y dejé que su impulso lo llevara más allá de mí, luego saqué el pie. Chad cayó con fuerza, deslizándose por el asfalto con su caro equipo de running. Cuando se dio la vuelta, sus rodillas estaban ensangrentadas y su ego hecho jirones. Agresión, le dije a la multitud de espectadores. Todo el mundo lo vio. Él lanzó el primer puñetazo. Mi teléfono ya estaba grabando todo. También una docena más. Chad se puso de pie con dificultad, cojeando ligeramente. Esto no ha terminado. Sí, ¿lo está? Miré a la multitud, a toda la gente grabando, fotografiando y transmitiendo en vivo. Todo el mundo aquí sabe lo que sois ahora, ambos. Me volví hacia Erika, que estaba allí de pie como una estatua, las lágrimas corriendo por su rostro. 22 años, dije en voz baja. Te di 22 años, y los tiraste a la basura por esto. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Disfrutad de vuestra nueva vida juntos, dije. Lo que quede de ella. Me alejé trotando, dejándolos en medio del recorrido de la carrera, rodeados de testigos, pruebas y los restos de sus reputaciones. Detrás de mí, podía oír a Bethany explicando a quien quisiera escuchar exactamente con qué tipo de personas estaba tratando. Su voz se oía claramente en el aire de la mañana, catalogando cada traición, cada mentira, cada momento de egoísmo que nos había llevado a todos a este punto. ¿Para cuándo terminé la carrera? Último, pero ¿quién contaba? El vídeo ya se había vuelto viral. Las noticias locales lo recogieron al mediodía. Por la noche, estaba en 3 plataformas de redes sociales diferentes con cientos de miles de visitas. Chad y Erika eran famosos, sí, pero no de la manera que habían planeado. El Noutipine estaba abarrotado el viernes por la noche, no cabía un alfiler, con todos los taburetes de la barra ocupados y gente haciendo cola de 3 en fondo esperando bebidas. Frank nunca había visto un negocio como este, y lo estaba aprovechando al máximo, cobrando precios premium por la cerveza de barril y actuando como el anfitrión no oficial del mayor espectáculo de la ciudad. Entré exactamente a las 9 de la noche con mi mejor camisa y una sonrisa que se sentía genuinamente bien por primera vez en meses. La multitud se abrió a mi paso hacia la barra. Las conversaciones se detenían y comenzaban de nuevo en susurros. Jack, gritó Frank, ya buscando una cerveza. El hombre del momento. Solo un hombre tomando una copa, dije, pero seguía sonriendo. El vídeo de la carrera de 5K había sido visto más de 1 millón de veces en la última semana. Las noticias locales lo habían recogido, luego las regionales, luego las nacionales. La épica venganza de un hombre de Men a su esposa infiel se vuelve viral era el titular que parecía haberse quedado, junto con variaciones sobre el tema. Había recibido solicitudes de entrevistas de 3 programas de entrevistas diferentes, consejeros matrimoniales que querían usar mi historia como un cuento con moraleja, e incluso un agente literario que pensaba que podría haber un contrato para un libro en todo esto. Los había rechazado a todos. Algunas historias no necesitaban ser contadas 2 veces. He oído que Chad se fue del pueblo, dijo Mick, apareciendo a mi lado con su propia cerveza. Ayer por la mañana, según la señora O'Hara. Metió todo en un baúl y se fue sin despedirse de nadie. ¿Y Erika? Sigue en casa de Melissa, hasta donde sé, aunque he oído que Melissa se está cansando de tener una invitada. Era cierto. La red de cotilleos del vecindario había estado trabajando horas extras, y el consenso era que Erika se había pasado de la raya en casi todas partes. Resulta que a la gente no le gustaba que le mintieran, ni siquiera sus amigos.
¿Crees que intentará volver?, preguntó Mick. ¿A mí? Ni de coña. Al pueblo. Me encogí de hombros. ¿A dónde más va a ir? Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró Erika. El lugar quedó en silencio sepulcral. Todas las conversaciones se detuvieron, todas las cabezas se giraron, todos los ojos se centraron en mi futura exesposa mientras se quedaba en la entrada como una actriz haciendo su entrada. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba sin lavar, su ropa arrugada, su cara pálida y demacrada. La mujer segura y perfectamente arreglada con la que me había casado había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía no haber dormido en una semana. Me vio en la barra y se acercó, ignorando las miradas y los susurros que la seguían por la habitación. Jack, dijo, su voz apenas un susurro. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Por favor, 5 minutos. Es todo lo que pido. La miré durante un largo momento. Esta mujer que había compartido mi cama durante 22 años, que había prometido amarme, honrarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. Parecía rota, derrotada, como alguien que finalmente se había quedado sin movimientos. 5 minutos, dije. Encontramos una mesa en una esquina, lejos de la barra, aunque podía sentir todos los ojos del lugar siguiendo nuestro movimiento. Erika se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en el regazo como una colegiala llamada al despacho del director. Lo siento, dijo. ¿Por cuál de todas? ¿La aventura? ¿Las mentiras? ¿El ultimátum? ¿O solo por haber sido descubierta? Por todo. Todo. Fui estúpida y egoísta y tiré a la basura lo mejor de mi vida por alguien a quien ni siquiera le importaba. Esperé a que continuara. Chad nunca me quiso. Tenías razón en eso. Solo me estaba usando, esperando el acuerdo de divorcio para poder quedarse con la mitad de todo. Su voz se quebró. Solo era un billete de comida para él. Lo sé. ¿Lo sabes? Lo he sabido desde el principio. ¿Crees que un tipo como Chad va detrás de las mujeres casadas por amor? Va detrás de ellas por dinero, por la emoción de tomar algo que pertenece a otra persona. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Se quedó en silencio un largo momento. No, probablemente no. Tenías que descubrirlo por ti misma. Tenías que aprender lo que él era realmente. Lo perdí todo, Jack. Mis amigos, mi reputación, mi matrimonio, todo. Asentí. Sí, lo hiciste. Podemos. Se detuvo, tragó saliva, lo intentó de nuevo. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿Empezar de nuevo? La miré al otro lado de la mesa. Esta mujer que había sido el centro de mi mundo durante más de 2 décadas. Una parte de mí, una pequeña parte, pero todavía allí, quería decir que sí. Quería perdonar y olvidar y fingir que los últimos 6 meses nunca habían sucedido. Pero no podía. No después de todo lo que se había dicho y hecho. No después de las mentiras y la traición y el ultimátum que había comenzado todo este lío. No, dije en voz baja. No la hay. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta, pero las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas de todos modos. ¿Qué se supone que haga ahora?, susurró. No lo sé. Ese ya no es mi problema. Se quedó allí sentada otro minuto, llorando en silencio mientras todo el bar fingía no mirar. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta, sus hombros temblando por los sollozos. Se detuvo en la entrada, se volvió para mirarme por última vez. Sí que te quise, dijo. Quiero que sepas que, pasara lo que pasara, sí que te quise. Lo sé, dije. Pero el amor no fue suficiente, ¿verdad? No respondió. Simplemente salió a la noche, dejándome solo en la mesa con los restos de 22 años de matrimonio. El bar permaneció en silencio unos 30 segundos después de que se fuera. Luego, la conversación comenzó de nuevo, en voz baja al principio, luego volviendo gradualmente al volumen normal a medida que la gente procesaba lo que acababa de presenciar. Volví a la barra donde Frank me esperaba con una cerveza fresca. ¿Estás bien?, preguntó.
Sí, dije, y lo decía en serio. Estoy bien. Mick apareció a mi otro lado. ¿Y ahora qué? Pensé en eso. ¿Qué venía después? El divorcio se finalizaría en unos meses. La casa se vendería, los bienes se dividirían, los lazos legales se romperían. Sería un hombre soltero por primera vez en más de 2 décadas. Ahora, a descubrir cómo ser feliz, dije. ¿Crees que puedes hacerlo? Miré alrededor del bar, a todas las caras conocidas, al pueblo que había llamado hogar durante la mayor parte de mi vida adulta. Estas personas habían visto mi matrimonio desmoronarse de la manera más pública posible, me habían visto en mi punto más bajo, habían sido testigos tanto de mi humillación como de mi venganza, y todavía estaban aquí, todavía hablándome, todavía tratándome como a un ser humano en lugar de un cuento con moraleja. Sí, dije, levantando mi cerveza en un brindis a nadie en particular. Creo que puedo. Afuera, empezó a llover. Una suave lluvia de verano que limpiaría las calles y haría que todo oliera a fresco por la mañana. Terminé mi cerveza, me despedí de Frank y Mick, y caminé a casa a través del aire cálido de la noche. La casa estaba silenciosa cuando llegué, vacía de una manera que nunca antes había estado. Pero no se sentía solitario. Se sentía pacífico, como un lugar donde finalmente podía descansar. Me senté en el porche y observé la lluvia caer, pensando en todo lo que había sucedido, todo lo que me había llevado a este momento. La aventura, las confrontaciones, la humillación pública, la venganza que había consumido mi vida durante semanas. Se había acabado. Todo. Erika se había ido. Chad se había ido. Y yo estaba solo con las consecuencias de las elecciones que habían sido tomadas por personas que se creían más listas de lo que realmente eran. Mañana, empezaría a averiguar qué venía después. Esta noche, me contentaba con sentarme bajo la lluvia y disfrutar del silencio. Por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar.